A ver, bueno, de hecho hoy justo nos viene muy bien hablar de Ucrania porque hemos tenido una última hora bastante importante a nivel diplomático para Ucrania, que es que el Charles Michel, que es el presidente del Consejo Europeo, recordad que el Consejo Europeo es el organismo de la Unión Europea donde se reúnen los líderes de gobierno y de Estado de la Unión Europea, los 27, y han decidido, pues de forma unánime, bueno, los 26, no los 27, ahora explicaré por qué, abrir las negociaciones para la adhesión de Ucrania en la Unión Europea. Ucrania y Moldavia, pero bueno, lo importante es, vamos a hablar de Ucrania. ¿Y por qué he dicho 26? Porque Hungría, que había anunciado que no iba a, que iba a votar en contra de Ucrania, le explicaré por qué, no presente en la votación. De hecho, al parecer es una cuestión que, según los medios europeos, el canciller alemán Scholz le habría propuesto a Orbán bueno, que no asistiese a la cumbre o a la votación para, pues bueno, ausentarse y que se pudiese votar unánimemente. Recordad que para que salgan este tipo de cuestiones no tiene que haber ningún veto y tiene que haber un voto unánime de los 27 Estados miembros. Por tanto, se ha producido este voto a favor. ¿Eso implica que Ucrania va a entrar dentro de poco en la Unión Europea? No. En el corto plazo, no. Hay un montón de reformas que tendría que hacer, un acervo comunitario tremendamente amplio, en el sentido del Estado de Derecho, reformas económicas, sociales, democráticas, comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Mm, pero bueno, es un gran paso, sobre todo en el terreno político, en el sentido de que recordemos que Ucrania está ahora mismo en un mal momento debido a la fallada contraofensiva. Y bueno, esto le pone un respaldarazo político, teniendo en cuenta además de la falta de apoyo que ha estado recibiendo en nivel de números, de cifras y de material militar. Por tanto, eso es bastante importante. Em, no sé si queréis si responder a una pregunta o sigo con el tema. Porque tengo. Podría, Sí. Sí. Sí, bueno, hay un montón de países de Estados miembros en espera. De hecho, al que se le ha dado también estatus de candidato, que es lo que tenía Ucrania, es a Bosnia y Herzegovina. Luego Georgia también se está estudiando la candidatura, creo recordar que no se la ha dado todavía. Y luego hay pues países que están ahí en negociaciones, por ejemplo Serbia. Pero sí hay sobre todo son países de los Balcanes. La cuestión es que de hecho había habido mucho malestar dentro de esos países de los Balcanes por cómo se había acelerado el proceso de adhesión a Ucrania, ¿no? Em, la cuestión es por qué Hungría quería oponerse a la entrada de Ucrania de la Unión Europea, ¿no? La primera, bueno, de hecho, lo que ha explicado él mismo hoy y ayer ha sido de que digamos, la entrada de la Unión Europea supondría una disrupción bastante grande dentro de la Unión Europea, lo cual yo creo que es una opinión bastante compartida de puertas para adentro, ¿no? Lo que pasa es que, lo explica él de hecho, esto se hace por una cuestión geopolítica y política, básicamente. ¿Por qué? Porque Ucrania está en guerra. Ya está. No es porque haya cumplido los requisitos que impone la Comisión en las categorías que explicaba antes de economía, política, democratización, etcétera, ¿no? De hecho, no las incumple. Incluso los de los criterios que había impuesto la Comisión. Pero bueno, se decide por un gesto político. La cuestión es que dice Orbán que, claro, en la Unión Europea hay que entender que no es un ente geopolítico, no lo es, no se fraguó ni se ha desarrollado en ese sentido, se ha fraguado en otro sentido, ¿no? En un sentido más comercial, de mercado interior, etcétera, a pesar de los intentos de politización y de geopolítica que hay, pero ya se ve que no es una entidad que tenga capacidad para diseñar una política exterior o de defensa o de seguridad común, porque son los Estados miembros que tienen esas categorías. Y por tanto eso es un error, porque esa nominación, ese aspecto geopolítico de la UE para llevar a Ucrania adentro, es un error porque eso derrute bastante la Unión Europea en términos de, bueno, hay que recordar que, bueno, Ucrania, aparte que es un país en guerra, no se sabe qué futuro va a tener, qué va a pasar con Rusia, es un país que es el más pobre sería el más pobre de la Unión Europea, es uno de los países más pobres de la Unión, de hecho.
perdón, de Europa, y con la guerra pues mucho peor. Además es que depende totalmente del dinero de Occidente y de más cuestiones. Em, Más allá de eso, pues la cuestión de que Ucrania no está considerado un país democrático, según bastantes índices de los países occidentales, que no me estoy refiriendo a que sea una cuestión de que lo digan otros. Para que lo tengáis en mente, por ejemplo, The Economist, que se considera un régimen híbrido, luego hay problemas de libertad de expresión, además pues bueno, pues tiene la cuestión de la corrupción, que es bastante endémica, y luego el hecho de que tiene una memoria histórica muy problemática respecto a figuras como Stepan Bandera o la proliferación de grupos de extrema derecha como Pravi Sector, Azov, etcétera. Por tanto, pues es lógico que haya estos estas, digamos, dudas, aunque se haya votado que sí. Otra cosa es cuánto tiempo se puede tirar en el proceso, porque, como digo, hay países que llevan en proceso años y que no están en la Unión Europea. Por tanto, ya veremos. Pero bueno, yo creo que es una noticia más importante y veremos cómo se desarrolla a lo largo del tiempo. Pero en mi opinión, yo creo que es una patada hacia adelante de la Unión Europea que yo creo que les va a salir el tiro por la culata por el contexto de Ucrania y el contexto con Rusia, básicamente, y el contexto interno, que eso puede ser un problema a nivel económico, social y democrático para la Unión. Vale, no sé, Pablo, si quieres profundizar en algún concepto más. De Sí, momento estoy mirando aquí el chat, eh, pero yo por ahora te diría que sí. sigas. Vale, sí, a ver, lo que quería profundizar más en el concepto de disrupción económica, en el sentido de, hay que entender, por ejemplo, de que Ucrania es un gran país agrario. Por tanto, en el momento en el que entre en el mercado interior, el mercado común europeo, quiere decir que sus productos, pues bueno, pues van a recibir aranceles, van a tener pues las mismas ventajas que los productos de otros países. ¿Qué ocurre? Que eso va a ser un daño muy grande para otros Estados miembros como Polonia, como Francia, incluso como España, que son grandes receptores de la ayuda agrícola, es decir, de la PAC, de la política agraria común. Porque ahí, de hecho, es unas grandes subvenciones. Claro, si la recibe Ucrania, ya no le recibe los demás agrícolas, los demás agricultores. Eso va a haber problemas. Va a haber problemas. Ya los está viendo, ya va a haber más. Porque claro, ese dinero será a Ucrania, no a los agricultores españoles, no a los agricultores polacos. De hecho, la última crisis que hubo entre Polonia y Ucrania tiene mucho que ver con esta cuestión. Ese es un punto. El otro punto, ¿quién va a ser receptor de los fondos de cohesión? Que son estos fondos de que se reservan para los países menos desarrollados de la Unión. Pues va a ser Ucrania, evidentemente. Eso va a pasar que muchos Estados miembros van a pasar de receptores a los que proveen, digamos, de una manera, van a ser los que dan esos fondos. Y eso va a crear disrupciones también económicas, porque muchos pues, se han beneficiado mucho de estos fondos. Veremos cómo se trabajan esas asimetrías dentro de la Unión Europea. Y luego ya está el hecho, evidentemente, de la democratización del país, y ya no quiero hablar de la posibilidad de tener un conflicto congelado con Rusia. Eso sería fatal. Yo personalmente dudo mucho de que la Unión Europea o los Estados miembros estén dispuestos al gasto o al coste político y económico que va a suponer que Ucrania entre en la Unión Europea. Porque si ahora mismo no están dispuestos, de verdad, por lo que me parece, a seguir apoyando a Ucrania a largo plazo con los medios necesarios, lo otro es impensable. Por tanto, habrá que ver, aparte de que, bueno, que yo personalmente pienso que países como España no veo el interés en el que entre Ucrania, que decir, estamos pensando en que el foco político o el foco que va, exactamente el foco político va a estar centrado más en el este de Europa, en vez de en el sur, la crisis del sur, de África, del Sahel, Marruecos, Argelia, etcétera, que ya estamos viendo cómo se ha estado, que es que la Unión Europea, la OTAN, etcétera, ha estado evidentemente más girada hacia el este. Por tanto, es perder más apoyos en ese sentido. Al final a ti, pues España, nos guste o no, no estemos de acuerdo o no, pues en el este no tenemos tantos intereses nacionales primordiales, por no decir que no tenemos muchos. Y en que entre un país como Ucrania quiere decir que la Unión Europea va a girar más al este. Pero bueno, veremos qué ocurre. Veremos. Te quería preguntar, Pablo, antes de pasar al siguiente bloque, mientras recuerdo a todos los que nos están viendo que podéis dejar vuestras preguntas, que se las voy a traspasar a Pablo.
¿cuáles serían un poco pasos inmediatos que podamos esperar a este respecto, con respecto a la cuestión de la entrada de Ucrania en la Unión Europea? Esos van a ser años de negociaciones, años, o sea, básicamente es ahora entiendo que va a haber un proceso de negociación entre la Comisión Europea y Ucrania. Y luego, pues bueno, pues según tengo entendido, a ver, una manera muy superficial, porque tampoco soy un experto en eso, porque hay que decir que la burocracia europea no es conocida por ser precisamente muy fácil, ni ser algo que sea rápido y corriendo, ¿no? Pero bueno, nos estamos esperados años y años de negociaciones en el caso de que entre. Pero vamos, básicamente lo que tiene que hacer Ucrania es preparar su entrada a la Unión Europea con el acervo comunitario. ¿Esto qué es? Pues un tochaguaxi de legislación, de directivas de la Unión Europea para estar en los estándares correspondientes, como digo, Estado de Derecho, designación de jueces, partidos políticos, leyes internas, leyes de minorías. Luego la cuestión de tiene que alcanzar un cierto nivel socioeconómico para poder entrar, para que no haya esas disrupciones. Muchas reformas que la corrupción endémica que hay en Ucrania, muchas reformas que eso en un estado de guerra pues no se pueden aplicar y luego ya teniendo en cuenta que la guerra va para largo, pues veremos y luego pues que luego pues luego a ver si se cumple en algún punto o no. Porque lo dicho, veremos qué ocurre con Ucrania dentro de unos años. Pero bueno, digamos que ese es un proceso que así a bote pronto, pues un proceso muy largo y complicado. Pregunta Pablo, justamente, tu tocayo, si hay algún país que sí se beneficiaría particularmente de la entrada de Ucrania en la Unión Europea, pues ya sea en términos económicos, políticos, ideológicos, de comercio. A ver, en términos geopolíticos, técnicamente políticos debería ser, por ejemplo, Polonia y los países de Bálticos. En el sentido de que bueno, pues Ucrania es un país que va a estar alineado con sus postulados respecto a lo que hacer con Rusia. Aparte del hecho de que supone pues un colchón para Rusia, respecto a Rusia, ¿no? En el sentido de que mientras Ucrania esté en la órbita occidental, pues Rusia no se va a preocupar tanto de Polonia o de los estados bálticos. En el terreno económico no sabría decir, la verdad. Sí que es verdad que, por ejemplo, cuando se produjo la ampliación al este, estoy hablando de cuando entró Polonia, en los 2000 y todos estos países de que antes formaban parte del bloque soviético, del bloque comunista que me refiero, del Pacto de Varsovia, no que fuesen de la Unión Soviética. Pues sí que es verdad que, por ejemplo, eso fue una política que fue muy apoyada desde Alemania. ¿Por qué? Porque de esta manera ellos podían crear un mercado económico mucho más amplio, tener mano de obra barata. Eso también pasó con Reino Unido, que luego es verdad que con el Brexit eso ha cambiado. Pero bueno, tienes acceso a nuevos mercados, a vender tus productos, a mano de obra más barata, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que, por ejemplo, con Hungría, en el caso de Hungría, Alemania tiene bastantes fábricas de coches allí. El sector automovilístico en Hungría, de Volkswagen, Audi, etcétera, pues es amplio. ¿Por qué? Pues bueno, por cuestiones de costes, etcétera, de mano de obra más barata, deslocalización, etcétera. ¿Puede significar que esto a Alemania le venga bien? No lo sé. Ahora, además, como su modelo de exportación pues está sufriendo, pues no sé. Pero bueno, entiendo que se hace en esos términos, ¿no? Que al final es un nuevo mercado, es un mercado amplio y que tiene a lo mejor, pues bueno, se piensa que tiene esperanzas de que crezca mucho y eso pues revitalice más la economía interna de la Unión Europea. También está el hecho, ¿no? Supongo que en algún momento la guerra entre Ucrania y Rusia acabará, igual se convierte en un conflicto congelado, pero Ucrania tendrá que reconstruir todas las ciudades que han sufrido, ¿no? Ataques rusos durante años o durante meses y seguro que alguna empresa occidental sacará beneficios. Sí que es cierto que esta reconstrucción, cuando se haga, también se pueden beneficiar empresas europeas, aunque Ucrania no esté en la Unión Europea, pero el hecho de que entre, pues facilitaría las cosas, ¿no? Bastante. Pero yo creo que yo estoy con Pablo, ¿no? Yo entiendo que
que el beneficio será mínimo, ¿no? Si lo ponemos en una balanza y seguramente aquellos que se beneficien más serán pues algunas élites, algunas empresas o algún país en concreto, pero yo creo que la Unión Europea, de momento, estando como está el conflicto en Ucrania y estando como está la situación interna de la Unión Europea, que ya está un poco tensa en ocasiones y un poco dividida, pues la entrada en Ucrania pues tensaría mucho más, ¿no? Esas dinámicas internas. Considerablemente, muy considerablemente. Y sería un coste político y económico muy grande, muy grande. Encima, Hay que entender bastante la política interna ucraniana que no tiene nada que ver con la española, por ejemplo. Cuando se encima habla de corrupción... Sí, perdón, perdón. Sí, dale, Ander. todo eso que también que Ucrania entraría en la Unión Europea con, bueno, ahora mismo no sé qué población tiene Ucrania, pero si tenemos en cuenta los 30 y últimos pico datos, millones. casi sí, 37 o por ahí, ¿no? Menos, Sería menos, menos. pero bueno, ya, el número oficial, bueno, no sé cómo está el número oficial, pero en teoría sería uno de los países también más poblados de la Unión Europea y eso tendría Claro. consecuencias en el número de europarlamentarios que tendría a su disposición Ucrania, en el peso de Ucrania dentro de la Unión Europea, pues que sería un país completamente, digamos, pues bueno, completamente no, pero parcialmente destruido por la guerra de Rusia, con todos los problemas que ha comentado Pablo de corrupción, del Estado de Derecho, de las instituciones democráticas, etcétera, etcétera, entra eso, teniendo un peso bastante, o a priori, bastante importante. Claro, porque además supondría reformar completamente los tratados de la Unión Europea, porque claro, evidentemente, detrás, o sea, que decir que si entra Ucrania entran otros. Estamos hablando a lo mejor de una Unión Europea que puede pasar a 30 y pico miembros. Eso, con ya los problemas que hay para ponerse de acuerdo los estados en cuestiones de política exterior, economía, fregas fiscales, etcétera, es que es dar una disrupción política bastante interesante, por decirlo de esa manera. Y eso requeriría una reforma de los tratados y de la Unión Europea tal y como es. La Unión Europea ya no sería lo que era antes, sería otra cosa. Porque si no sería básicamente inoperante, sería imposible contra típicos estados. Que va adelante las cosas. Ya es difícil, ya es muy difícil, imaginaos. Pero también eso, yo, bueno, ya, también lo has comentado tú, pero yo creo que es la forma o la única forma que tiene la Unión Europea de mostrar apoyo político a Ucrania en estos momentos. Teniendo en cuenta que el Sí. famoso paquete de 50.000 millones de euros todavía ni siquiera se ha aprobado, que las entregas europeas a Ucrania están pues un poco a cuentagotas, pues ¿qué otra opción que además es bastante simbólica y llamativa tiene la Unión Europea para mostrar el apoyo que pues decirles o aprobar que iniciar conversaciones con ellos para la adhesión de la Unión Europea? Luego ya eso, lo que ha dicho Pablo, de ahí a que, a que Ucrania entre a la Unión Europea, pues pueden pasar años e incluso igual no pasa nunca, que es que quién sabe. Pero eso, es Sí. una muestra de apoyo bastante relevante, no en contenido, digamos, político al 100%, es decir, es un apoyo político, pero bueno, eso, llamativo, pero tampoco muy sustancial, ¿no? Es que para que se me entienda, no es un punto de inflexión para la guerra ni para Ucrania, ni mucho menos. Yo también estoy de acuerdo con eso, que eso al final es el apoyo político que puede dar ahora mismo la Unión Europea. Y bueno, yo creo, a ver, creo decir que como gesto es importante, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra Ucrania y la Unión Europea, del apoyo o no, de qué pasa con Estados Unidos, del apoyo a Ucrania, si va a continuar o no, qué va a pasar con las elecciones. Pero bueno, hay que entender que eso no quiere decir ni que vaya a entrar en el corto plazo, ni en el medio, ni nunca. Ucrania. Pero bueno, es ahora mismo las coordenadas con las que, digamos, nos está moviendo la política europea. Veremos qué ocurre. Es decir, yo pienso que hay bastante incertidumbre y que eventualmente esto va a ser un problema bastante grave. Bueno, pues ¿hay alguna pregunta? Eh, Sí, a ver si qué ha conseguido Orbán, si se sí, sabe, ¿no? eso. No sé si Eso iba a decir. qué ha No, no se conseguido sabe. Orbán, no se sabe. No se sabe. Yo creo que se Y ha alguna, conseguido algo. Ha conseguido algo. Porque no.
es muy extraño que el día de antes haya mostrado todo su pleno rechazo y de repente pues haga o bueno facilite que se vote a favor. Yo pienso que ha sido algo. La cuestión es que lo que ha pedido Orbán públicamente es que se descongelen ciertos fondos de cohesión a Hungría por el tema del Estado de Derecho, corrupción, etcétera. Que lo hayan descongelado o no, no se sabe. Quizás nunca lo sabremos lo que le han dado, pero algo le han dado seguro, segurísimo. Vale, no sé si sigo mirando. ¿Había alguna preguntita más? Si no estaba firmada ya la reconstrucción con un fondo estadounidense, nos preguntan. Sí, sí, BlackRock, sí. Sí, pero quiero decir, pero que un fondo estadounidense no va a poder hacerse cargo de todo lo que requiere la reconstrucción de Ucrania. Eso va a haber muchas empresas, si ocurre, va a haber muchas empresas, es decir, que es un negocio goloso la reconstrucción de un país como Ucrania. Sí. O sea, Bueno, solo va hay a que ser el ver cómo fue la festival. reconstrucción de la Rusia postsoviética. Que Exactamente, fue un festival. va a ser un festival. No va a ser evidentemente lo de la Rusia postsoviética, pero va a ser una nueva mina de oro para los inversores y para incluso ciertos países. Huh. Sí, eso sería interesante también ver en qué estado están y qué porcentaje o qué grado de importancia en la economía nacional tienen las empresas estatales ucranianas, porque muchas de ellas Sí, entrarían, pero entrarían casi en subasta en ese caso. es que, es que es eso, es que en caso de que Ucrania inicie una reconstrucción va a necesitar la ayuda financiera de Occidente. Y seguramente Occidente se va a asegurar de que parte de sus empresas tengan acceso a esa reconstrucción. Es decir, pongamos el caso de que las empresas estatales controlasen el 100% de la economía ucraniana, yo estoy convencido de que la reconstrucción no la llevarían a cabo 100% las empresas ucranianas, ni mucho menos. Porque en Ucrania, Kiev va a necesitar muchísimo dinero que ellos no tienen, que no pueden conseguir de otra forma que no sea pues, mediante préstamos o ayuda occidental, ¿no? De la Unión Europea y de Estados Unidos principalmente. Y eso generalmente o muchas veces suele ir detrás de, pues, de condiciones, seguro alguna será en ese sentido, de tener acceso a la... Mm. Sí, Sí, sí. totalmente. Os corto un momento, chicos, porque no quiero que se me Sí. pase por alto que quiero agradecerle enormemente a Langenshade por esas 10 suscripciones de regalo que nos acaba de dar. Muchas gracias. Bueno, regalo navideño, ¿no? Si se puede considerar así. Te lo agradecemos enormemente. Gracias por esa suscripción. Además, sabemos que llevas ya varios meses aquí con nosotros. Así que nada, te agradecemos enormemente el apoyo, el que nos das todos los meses. De hecho, unos minutitos antes era tu octavo mes, tu octava renovación mensual de tu suscripción con Prime. Y ahora, pues, con estas 10 suscripciones, evidentemente, nos das un apoyo enorme aquí al canal de Twitch. Así que nada, muchas gracias, Langenshade. Gracias también antes a Sergio, que ha renovado su suscripción. También es su sexto mes, medio año ya con nosotros. Y a Cuompas por sus 23 meses con nosotros, casi 2 años. Muchas gracias a todos y de nuevo especialmente a Langenshade por esas 10 subs de regalo. Vale, chicos, más preguntas que teníamos. Dicen, me imagino... No, esto no sería una especie de compensación por el abandono del apoyo de Estados Unidos a Europa, que es un poco lo que estábamos planteando, ¿no? Es una compensación por la vía política y diplomática de lo que Ucrania estaría echando en falta en el apartado de los suministros, Ujú. básicamente. A ver, Sí, hay que una cosa que hay que entender, que ya para terminar, si no hay más preguntas, que es que Ucrania no es un país independiente. Ahora mismo es un país que depende completamente de Occidente para subsistir. Sí. Y para subsistir y para seguir con la guerra con Rusia, para poder defenderse de Rusia. Y eso, evidentemente, todo el dinero que está viniendo de Ucrania, etcétera, eso no va a ser gratis. Es decir, por el proceso de reconstrucción y diversas cuestiones que, bueno, que evidentemente eso no. Todo lo que está mandando Ucrania no es gratis. Evidentemente tampoco Estados Unidos, que también está aprovechando para reforzar su industria de defensa, etcétera, etcétera. Y para, bueno, muchas empresas de defensa se están aprovechando. Es decir, que a la hora de la reconstrucción eso se va a notar. Es decir, que no va a ser yo no creo que salga de ahí un Estado ucraniano en el que tenga unas potencias, quiero decir, empresas públicas estatales, no. Yo creo que no será ese Estado ucraniano, será un Estado que también dependerá mucho de Occidente.
Eso es así. Y al final eso hay que tener en cuenta que a la hora de tú depender tanto de Occidente, en este caso, tú no vas a poder tomar tus propias decisiones, porque tú dependes de lo que digan o lo que dejen de decir Occidente, y eso ya se está viendo y yo creo que va a ser una situación que se va a ir agravando para los ucranianos en el futuro.